Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. El mundo superará pronto el límite del calentamiento global de 1,5 grados en el 2027. La Organización Meteorológica Mundial advierte que un inminente calentamiento de 1,5 grados es lo más probable. Y esta es la primera vez en la historia que están dando esta alerta. Así lo dijo Adam Scaffey, jefe de pronósticos a largo plazo del centro de Hadley de la Oficina Meteorológica Británica, que trabaja en la última actualización climática global anual en la Organización Meteorológica Mundial, donde reportan que los próximos 5 años serán los más calurosos, así como lo está escuchando. Y este periodo es desde este año 2023 hasta el 2027, que serán los años más calurosos jamás registrados. Y ahí está la alerta y el peligro, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño, que está provocando un aumento de las temperaturas, alertó la Organización de las Naciones Unidas. Es la primera vez en la historia que estamos tan cerca en el calentamiento global, que superará el límite crucial de 1,5 grados, donde la temperatura mundial podría ser ya de récord en el 2027, según los expertos. Todo caminando al escenario que tiene escrito y profetizado la profecía bíblica en este escenario catastrófico en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, que ya hemos estudiado y analizado en programas pasados, bajo la palabra de Dios, con una serie de efectos que se están viendo y que se está incrementando con las tormentas solares, las señales en el sol, como la capa de ozono ya rota, y que va todo caminando exactamente para el calentamiento terrible del escenario que nos advierte la palabra de Dios, con el derretimiento de los glaciares y la subida del nivel del mar, para que se cumpla Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 20, cuando desaparezcan mundialmente todas las islas, en el periodo de la gran tribulación, y estos juicios son antes de la segunda venida. Y como ya hemos estudiado las grandes diferencias que hay entre los eventos del arrebatamiento y la segunda venida, y aquí para los que confunden en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida, caen en un grave error, porque entonces ya no habría salvos vivos en todas las islas del mundo, que van a desaparecer. Ya no habrá salvos vivos que se requieren para el arrebatamiento. Y ponga atención, solamente va a haber salvos muertos, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11. Y la advertencia ya se dio, porque esta noticia del calentamiento global que están alertando los científicos, los expertos y sus pronósticos, solamente confirman lo que la palabra de Dios dice, que el tiempo de gracia se acaba y que será cuando sea el arrebatamiento y después vendrán los juicios de Dios. Los implantes de microchip que te permiten pagar con la mano
ya están, y se trata de chips de pago implantables. Ya se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto, en diferentes partes del mundo. Y aquí la palabra de Dios se está cumpliendo, porque Daniel capítulo 12, versículo 4 nos habla que para el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y la ciencia ha aumentado, que ya está la tecnología para el escenario que nos alerta Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18, cuando en el tiempo de la gran tribulación este escenario va a ocurrir. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666. Ahora escuchen, para los que creemos en el arrebatamiento, que es antes de la semana 70, este escenario de la marca del anticristo ya no lo viviremos aquí en la tierra. Pero para los que no creen en el arrebatamiento o lo confunden con la segunda venida y piensan vivir este tiempo de gran tribulación, obviamente entran en una contradicción. ¿Cómo le van a hacer para sobrevivir sin poder comprar y vender si no tiene la marca de la bestia, el 666, que le traería condenación eterna, como dice Apocalipsis capítulo 14 del versículo 9 al 11? Recordemos que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y los que no tengan la marca van a morir decapitados, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Más señales y profecías que nos indican que la doctrina pretribucionalista del arrebatamiento antes de la semana 70 no se contradice con otras partes de la Biblia y está más cerca de ocurrir. Y como ya hemos estudiado las grandes diferencias que hay entre los eventos del arrebatamiento y la segunda venida, y así ver las grandes diferencias y así evitar confundirse, que es solo un solo evento, y que cuando se confunde surgen varios errores y contradicciones bíblicas al dejar fuera varios eventos proféticos que no se cumplen por poner el mismo tiempo del arrebatamiento con la segunda venida, al final de la semana 70, y que se omiten, se quitan y se dejan sin cumplimiento eventos como el tribunal de Cristo, como nos lo dice 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 1 al 10. Pero si son tan amables, pongan por favor el versículo 1 para comprender que estamos hablando que este evento ocurre en los cielos. Y aquí tenemos la versión de la Biblia de las Américas y la puede comparar en la versión que tenga de su Biblia, que en este versículo es muy clara en su traducción, la Biblia de las Américas, porque sabemos que si la tienda, la casa terrenal que tengamos, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, una morada, no hecha por manos, que es eterna en los cielos. Las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar en la casa de su Padre, como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Y si ya estamos en la casa de Padre eterno, en el reino celestial de nuestro Señor Jesús, después de que ha ocurrido el arrebatamiento y ya estemos en el cielo, escuche, si son tan amables, regresamos a 2 de Corintios capítulo 5, pero ahora el versículo 10 nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que está en el cielo, para que cada uno reciba su corona, su premio,
según lo que haya hecho mientras estuvimos en el cuerpo, aquí en la tierra. Y como ya lo hemos mostrado en otros programas pasados, si juntamos el arrebatamiento con la segunda venida, dejamos fuera los eventos de las bodas y cena del Cordero. Y hoy estamos viendo que el tribunal de Cristo también lo dejarían fuera, sin cumplimiento, porque todos estos eventos tienen que ocurrir en el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, no son aquí en la tierra. Y que les exhorto a ver estos programas recientes que tenemos para ver esas grandes diferencias del arrebatamiento y la segunda venida, y así también darse cuenta qué tan cerca ya está por ocurrir el glorioso evento del arrebatamiento. Y para poder comprender mejor la profecía bíblica, hay un punto que para los que estudiamos la palabra de Dios no podemos olvidar o dejar fuera de nuestros estudios, que es el tiempo. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y verificar que estos eventos no se contradigan con la misma palabra de Dios. Y el primer punto, a los que estudiamos la profecía bíblica, nos debe de quedar muy claro que la segunda venida es como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Ahí nos dice claramente que será inmediatamente después de la tribulación. Ahí nos está diciendo cuándo ocurrirá, en qué tiempo. Y deja una serie de señales muy claras que van a acontecer en aquellos días cuando el sol se oscurezca, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo van a caer, cuando las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y Mateo 24:30 ahí nos dice que es cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y aquí una gran diferencia. Para el tiempo, para que ocurra el arrebatamiento, nos deja una advertencia y es completamente diferente a la segunda venida. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo Padre Eterno. Y cuando ya vimos la gran diferencia de la segunda venida, que es inmediatamente después de la tribulación, y que en el arrebatamiento es un misterio, es sorpresivo, porque nadie sabe el día y la hora, entonces ahora podemos comprender lo que nos advierte Mateo capítulo 24 del versículo 40 al 44, donde nos está hablando del arrebatamiento y nos dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, que dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y aquí es la alerta, ¿por qué uno será tomado y por qué el otro será dejado? Escuche, Mateo 24, versículo 42. Velad, estar atentos, alertas, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Lo que dice el arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora. Y nos lo vuelve a confirmar Mateo 24, versículo 44, donde nos exhorta, por tanto, también nosotros estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí, en este punto, también contestamos una pregunta que nos llegó, que si Mateo 24 son señales exclusivamente para la segunda venida. Aquí, como hemos visto las diferencias, nos damos cuenta claramente que hay señales para ambos eventos, para el arrebatamiento y para la segunda venida. Gracias. También aquí nos llegó otra pregunta. ¿Por qué insiste, hablando de mi persona, en que el rapto es antes de la semana 70? Cuando hay muchos famosos predicadores que nos dicen que sí veremos la construcción del tercer templo en Israel y veremos al anticristo. Quiero decirles que este pensamiento, esta creencia se va a intensificar, se va a incrementar mientras aún no ocurre el arrebatamiento.
Desafortunadamente y tristemente lo decimos ya, muchos predicadores que antes hablaban del arrebatamiento, ahora ya no creen, ahora lo niegan y ahora van más allá, lo descalifican. Y es que así está escrito y profetizado en la palabra, como lo hemos explicado en los programas pasados. Mateo capítulo 7 versículo 14 nos dice una clave muy importante: estrecha es la puerta, porque somos pocos. Ahí lo dice la palabra, somos pocos los que la hallan. Somos una manada pequeña, como nos lo dice Lucas 12:32. Y ahora vamos a entender por qué son pocos los que hallan esa puerta. Sabemos que esa puerta es nuestro Señor Jesús. Así nos lo dice Juan capítulo 10 versículo 7. Pero para los que estudiamos también la profecía bíblica, nuestro Señor Jesús nos ha puesto, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Ahora comprenderemos mejor que esa puerta es el arrebatamiento. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra, por cuanto has puesto en práctica la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la preposición de, que significa fuera, no dice en la hora, que es dentro. Y la preposición griega de la palabra de es ek, que en griego significa salir terrenalmente, que eso es el arrebatamiento, que nos va a sacar fuera de aquí de la tierra. Ahora comprenderemos mejor, nos guardará fuera de la tierra de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, hay personas que no solamente ya niegan el arrebatamiento, sino están confundidos ya en qué parte del tiempo estamos. Unos se atreven a decir que estamos en el tercer sello o cuarto sello. Otros están diciendo que ya se vive el quinto sello y que está por abrirse el sexto sello. Y esto escúchelo con mucha atención y bajo la palabra de Dios lo vamos a contestar. No se nos puede olvidar que mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, no se abrirá ningún sello. Y con bases bíblicas vamos a entenderlo. La iglesia de Cristo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que estamos aquí en la tierra. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos los redimidos, los que hemos sido comprados con su sangre, bíblicamente nos dice que ya estaremos con nuestro Señor Jesús antes que se abran los sellos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde Juan describe este evento, cuando escribía el libro de Apocalipsis o Revelaciones, que estaremos ya cantando un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y escuche, y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, fue sacrificado nuestro Señor Jesús, y con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y cuando habla de linaje, lengua, pueblo y nación, está hablando de seres terrenales, no está hablando de seres celestiales. Entonces, cuando escuche a un predicador o alguna persona que le comenta y le dice que ya estamos en el tercero, cuarto, quinto sello, pregúntele, entonces, ¿qué quitamos o borramos Apocalipsis 5:9? Siempre nuestra creencia debe de estar bajo la palabra de Dios, no en lo que digamos los predicadores. Los predicadores estamos expuestos a equivocarnos, y si no le ponen las bases bíblicas escritas para que usted las lea, pues peor tantito, porque así hay mucha gente confundida que le ha creído más al hombre que lo que dice la palabra de Dios. Gracias, aquí nos están haciendo otra pregunta que nos llegó
¿por qué hacéis énfasis en la santidad para irse en el arrebatamiento rapto, como lo llama? Si nuestro Señor Jesús ya lo hizo todo, ya pagó todo en la cruz por nosotros. Aquí estoy de acuerdo, ciertamente gracias al infinito amor de Padre Eterno, de amarnos tanto, que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para salvación, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Y aquí hay una condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces tenemos que creer en lo que nos dice nuestro Señor, en su palabra, y creer en nuestro Señor Jesús. Y si nosotros creemos a su palabra, pues nos da una orden. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que seamos santos. No nos sugiere que si queremos ser santos, que seamos santos, porque Él es santo. Y si no cambiamos en nuestra conducta, pues entonces no hemos nacido de nuevo. Seguimos pecando, ofendiendo en nuestra manera de vivir a nuestro Dios. Y si decimos que ya Dios lo hizo todo, es cierto, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados de no intentarlo, como dice Hebreos 12:14, que busquemos, que sigamos, que persigamos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y una persona que no busca la santidad, que no sigue la santidad, pues está en un serio problema, que no ha nacido de nuevo y que es un requisito para estar en el reino de Dios, como nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí aprovechamos para contestar a los que nos preguntaron también cuáles son los errores principales de un cristiano para no irse en el arrebatamiento. La respuesta concreta es no conocer quién es nuestro Señor Jesús, porque gracias a Él podemos ser salvos. Y tristemente, muchos supuestos discípulos de Cristo, muchos de los que supuestamente creen en un movimiento o en una religión, no saben quién es nuestro Señor Jesús, cómo es y cómo podemos tener una vida eterna con Él. Si son tan amables, me ponen Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 17, por favor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, así tenemos que estar todos nosotros, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones. Ustedes están en nuestras oraciones todos los días. ¿Por qué? Porque queremos que muchos sean salvos. Y si usted ha empezado a sentir un cambio en su vida por agradar a Dios, damos gracias a Dios, porque Dios está escuchando nuestras oraciones. ¿Y escuche para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Se lo repito, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? De nuestro Señor Jesús, Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Muchos desconocen que nuestro Señor Jesús viene por pecadores y que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10. Que no hay un justo, ni aun uno. Y que también Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora aquí viene la bendición de estar en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 6:14. Y escuche por qué. Porque el pecado ya en su gracia en nuestro Señor Jesucristo no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para que usted lo comprenda mejor, como otras traducciones lo traducen, estamos ya bajo su gracia, bajo su bondad. Gracias, aquí me están poniendo la versión de la Biblia Kadosh. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, nosotros, porque no estamos bajo legalismos, bajo la ley,
sino bajo misericordia, bajo su bondad, bajo su gracia. Y la palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa la acción de recibir el regalo, la bendición, el favor divino sin merecerlo. Así de claro. Y como es tan grande el amor de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, escuche, tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, en nuestro Señor Jesús, Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué hermosa bendición saber que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, ha venido a entregarse por todos nosotros los pecadores y darnos la salvación en su sacrificio que hizo en la cruz. Y Él quiere que tengamos vida eterna con Él y que si pecamos tenemos su auxilio, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, donde nos dice su palabra que no pequemos, pero que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre eterno a nuestro Señor Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación, fue el pago, fue el sacrificio, y nuestro Señor Jesús se ofreció para pagar por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerde, la santidad en nuestras propias fuerzas es muy difícil. Por eso tenemos un abogado en los cielos que es nuestro Señor Jesús, y es el que intercede por nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Y para buscar la santidad, solamente se necesita oración, porque tengamos los frutos del Espíritu Santo, como nos lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y un corazón dispuesto a obedecerle y a clamar de su ayuda, de su favor y de su perdón en todo tiempo, porque en todo tiempo estamos expuestos a fallarle. Y Pablo nos deja esta palabra de consuelo y fortaleza en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que es digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y si es usted un pecador arrepentido, usted está en el camino para la salvación eterna. Ore, clame al Señor de su ayuda y de su favor en todo tiempo. Diario lea su palabra y el Señor lo va a guiar a que descubra en qué le está fallando, y eso lo va a llevar a lo que nos dice Mateo capítulo 17 versículo 21, a orar y ayunar para que esa clase de pecado, las obras de la carne, sean sacadas de su vida, como nos lo dice Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino.
Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba, y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales
que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.